en serio. Iniciamos con nuestra sección de desahogos y vamos a darle paso al moreno, al negro. No es de WhatsApp, ahora es el moreno de los masajes. Tengan cuidado, señores, porque ahorita como están las redes sociales, suprimiendo cosas y tal. No, te lo creo que sí. Ahorita dicen que eso es Que racismo. eso es racismo. Sí, el Sí, tipo... pero tú sabes que no es racismo, No, porque, yo lo porque sé. bueno, Yo lo sé, pero hay personas que se pueden sentir aludidas. por eso que lo estamos Exactamente. explicando El aquí, tipo- porque él dijo, Lo yo soy el estamos negro del grupo, explicando. con mucho orgullo. El tipo de tez oscura de los masajes. El que más divorcios ha causado. Sí. Señores, ¿Y una quién cosa está terrible. apagado? Soy yo. ¿Quién es? Es ¿Quién es? posible Yo que estoy sean ustedes. encendida. Aquí está el señor Dime. Nieto haciendo más señas que a mí. Que un dijiste. Dios mío, ¿verdad que dije C ahora, Ese- señor? Sí, ese es difícil. ¿Está bien? ¿Eres mío? Bien, señores. No es posible. Ustedes están contentos hoy. Tenemos, señores. Sí, eso que ahora tenemos hambre. Ángel Minaya, mejor conocido como Ángel Luis para nosotros aquí en En serio, ¿verdad que sí? Así que le dejamos los micrófonos a Ángel. Oye, Mire. Capullo, el negrito es el único tuyo. Cuidado, que si nos ven en España, hay un problema por el capullo y la cosa, pero ok. Señor director, a mí me gustaría que usted lo pueda dejar también en el amplio si usted quiere, porque más que un desahogo, yo quiero comentar una noticia que se hizo viral el día de ayer, algo que se había hecho viral en el mes de mayo, marzo, abril, por ahí. Aproximadamente entre marzo y abril se difundió un pequeño escape de información que tuvieron las altas cortes de Estados Unidos, dígase la Suprema Corte, algo que nunca en la historia de Estados Unidos había sucedido, sobre un posible fallo anulando una sentencia de 1973 del caso Roe versus Wade, que básicamente, para replantearnos esto, es el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que avalaba el aborto a nivel nacional de Estados Unidos. Esta sentencia de la Suprema Corte permitía que en todos los estados fuera legal el aborto. El día de ayer, esta sentencia ya fue emitida formalmente por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la cual anula, como habíamos visto hace unos meses en la filtración, anula esta sentencia realmente. Y yo intenté estudiar un poquito sobre este caso, intenté leer y hasta con un documental me encontré en Netflix que se llama El caso Roe, que perfectamente lo pueden ver. A mí me encantó el documental, o sea, explica muy bien y desde mi punto de vista te pone las dos ópticas. O sea, desde aquel momento, un poco antes, el documental iniciaba hablando desde 1962-64 y te lo comienza a poner desde las dos perspectivas, desde la perspectiva pro aborto o desde la perspectiva pro vida, hasta llegar en un momento del documental a hablar del caso Roe versus Wade. Jane Roe, como fue el seudónimo de la demandante, y el fiscal Wade, por eso se llama Roe versus Wade, en el 1972 la llamada Jane Roe salió embarazada. Ella tenía 2 hijos ya, pero ella quería abortar por un tema de que fue por una violación. Producto de una violación. De una violación. Entonces, llevaron esto a una demanda, la perdieron, fue escalando hasta que llegó a las altas cortes, dígase a la Suprema Corte. En la Suprema Corte se alegaba mucho con los abogados del tema de que si se estaba intentando darle el derecho al aborto a las mujeres o el derecho a que decidan sobre su cuerpo. Lo que siempre se ha hablado cada vez que llegan estos debates, y el año pasado hablamos mucho de esto. Mucho de eso, claro. Para simplificar un poquito sobre esto, ganó la parte de Roe. Y cosas del destino, que dentro de toda la seriedad que amerita el caso, me dio mucha risa, fue que cuando ella ganó el caso, ya ella había dado a luz y dio a su bebé en adopción, porque honestamente al ser de una violación ella no quería quedarse con la criatura. El ella ganar la demanda abrió toda una amalgama de posibilidades al país completo de los Estados Unidos para que fuera legal el aborto en todos los Estados Unidos.
Y partiendo desde 1973, cuando se emitió dicha sentencia, en adelante, todas las organizaciones pro vida, los congresistas, los abogados, se pusieron entonces en una carrera para buscar la forma de anular dicha sentencia. Inicialmente buscando formas de restringir el aborto. Porque, ¿qué sucede? Dicha sentencia permitía que el aborto fuera totalmente legal en los 2 primeros trimestres del embarazo. Y en el tercer trimestre le permitía a los estados entonces legislar, ya sea a favor o en contra, del aborto. ¿Qué comenzaron a hacer los pro vida? Comenzaron a buscar las formas de ir restringiendo esto cada vez más, hasta llegar a lo que ayer se pudo llegar. Y que fue la gran victoria de los pro vida en Estados Unidos, de que se anulara dicha sentencia. Es quizás un poco contradictorio que hace unas semanas yo dije aquí, bueno, quería decir, creo que no terminé diciendo, de una noticia que mi querida Francini no quería que yo hablara de ella, y es que en un estado de Estados Unidos resulta que legislaron para que tú permitieras, diría yo, asesinar a tu criatura hasta 21 días después de haber nacido. Dígase, eso se fue muy lejos. Pero llegaron hasta ese punto. O sea, en algunos estados más liberales legislaban siempre en favor del aborto, en otros estados más conservadores legislaban en contra. Es un poco contraproducente que inicialmente en los años 60 en Estados Unidos, quienes querían ser liberales eran los republicanos, y eso poco tiempo después se invirtió. Y los republicanos en Estados Unidos son los que hoy día son más conservadores y son más pro vida. Los demócratas son los que hoy día son más liberales y son más pro aborto, vamos a decir pro feminismo en general, con toda esta ola del feminismo, del lenguaje inclusivo, del aborto, de todos estos temas que lamentablemente van de la mano y son de la agenda que día a día quieren impulsar. Creo que desde mi humilde punto de vista y por lo que yo siempre he pensado sobre el tema del aborto, y lo discutimos aquí hace prácticamente un año, qué bueno que sucedió en Estados Unidos. El señor director tiene por ahí una imagen de lo que probablemente pueda suceder en Estados Unidos en los próximos días, semanas, meses, con un mapa de Estados Unidos y cuáles podrían ser los estados que inicialmente ya tengan preparadas leyes para que el aborto sea totalmente ilegal. Y ahí tenemos el mapa. Estos estados que están aquí en rojo son los que probablemente primero tengan el aborto como ilegal. El resto ya será una batalla un poquito más larga. Quizás algunos no lo consigan, pero esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fue una noticia que fue el día de ayer y se ha mantenido trending en todo Estados Unidos. Vi que la ex primera dama, Michelle Obama, emitió un comunicado, los Clinton también, o sea, toda la clase política americana se ha estado pronunciando, ya sea a favor o en contra de dicho tema. Donald Trump habló automáticamente. Imagínate. Porque resulta que aunque no sea presidente hoy día, en esta decisión tuvo mucho que ver. ¿En qué sentido? Donald Trump, si mal no recuerdo, sustituyó 2 jueces de esta alta corte. Y él, cuando estaba en campaña, en 2017, 2018, dentro de sus promesas de campaña fue que a la hora de sustituir un juez de una alta corte o de proponerlo para que el Senado lo apruebe, él iba a poner jueces que fueran pro vida. Entonces, la votación pasó 5-4. Hubieron, anteriormente otros casos que también llegaron a la alta corte para intentar anular dicha sentencia, y que la primera pasó 7-2, o sea, fue abrumadora la decisión de que el aborto fuera legal, y poco a poco iba cambiando. Inclusive hubo una de las votaciones que no se llegó a una conclusión definitiva sobre si se mantenía o no, sino que le hicieron cambios a la anterior, a la sentencia original. Y ya
quizás tomando en cuenta los votos de estos jueces que colocó Donald Trump, fue lo que hoy le dio esa victoria al sector pro vida en Estados Unidos. Yo sí quería hacer este pequeño recuento, porque muchas personas en las redes quizás vieron como trending topic el hecho de Roe versus Wade, o de Roe o Wade, porque en las redes sociales tú sabes que intenta uno siempre acortar las frases, y no sabían de qué se trataba, solamente de que se anuló una sentencia. O sea, y hay que husmear un poquito, leer un poco, ver un documental que gracias a Dios que está, porque es más fácil para nosotros los jóvenes en este tiempo, Claro. poder sentarnos a ver, exacto, a que nos lo comenten y ver las imágenes en muchos casos de lo que ha pasado, y no de sentarnos a leer. Y aunque Víctor aquí le encanta leer, Lamentablemente. O sea, lamentablemente no que a Víctor le guste Lamentablemente leer, me encanta leer. Lamentablemente no que a Víctor le guste leer, sino lamentablemente a las personas les cuesta leer. Exacto. pero hay un documental en Netflix Ya aclarando, que no puede vaya a ser apoyar cosa esa que pase parte. con lo mismo de Negrito. Bueno, también. Pero qué bueno que esté el documental para hacernos más fácil el hecho de poder... ¿Cómo se llama el ver. documental otra vez? Caso Roe. Roe. Caso Roe. Ok. Sí, Caso Roe. Que hay muchísimos documentales buenísimos en Netflix y la gente Sí, lo que y la gente lo que no quiere va a ver, esperar la quinta la gente lo que temporada está de lo que La está Casa de viendo Papel. es La Casa de Y Papel, la esperando versión coreana. ¿Ya salió? serie. ¿La versión qué? La versión coreana salió ayer. No me digas. Sí. Ay, pero yo tengo mucho que no entrar. Pero bueno, entonces quería comentar este tema para ilustrar un poco a nuestros televidentes sobre el caso Roe, que fue la sentencia que ayer ya le dieron de baja, y que gracias a Dios Estados Unidos el día de hoy entra en una nueva etapa, en unas nuevas luchas, porque hay organizaciones internacionales como Planned Parenthood, por Planned ejemplo, Parenthood está- que estuvo inmiscuido en una de las sentencias anteriores defendiendo que se mantuviera el caso, o sea, la sentencia del caso Roe, que se mantuviera la decisión. porque ellos incluso fueron muy afectados en el estado de Texas. Y hay otros estados donde poco a poco, de tantas restricciones que le han colocado, quedan estados que tienen una sola clínica en el estado completo que practica abortos. Y por ejemplo, yo veía que en el estado de Texas, de unas 44, con una sola decisión que tomaron, una ley que aprobaron para restringirlo, de 44 quedaron como 17 clínicas que podían hacer abortos. Sí, o sea, poco a imagínate. poco fueron restringiendo hasta que lograron lo de ayer. Mire, es un tema interesante y ya hace un tiempecito nosotros lo comentamos aquí, cada quien planteó su posición, yo vuelvo y repito la mía, que yo soy de los que estoy de acuerdo con el aborto siempre y cuando sea con dos causales, porque esto es un tema un poquito espinoso y cuando la gente escucha a uno decir, oye, yo estoy de acuerdo con el aborto, dice, pero tú eres un desgraciado. O sea, Sí. eso es un asunto Mira de... que lo primero que le dijeron a mami fue, pero yo no puedo creer que la hija tuya esté de acuerdo con el aborto. No, ¿Y qué dijo tu porque mamá? por ejemplo... Que yo tenía mire, opinión propia que mami sabe. no, porque hay una cosa que hay que entender. Nosotros los cuatro somos padres. Exacto. O sea, y somos padres por el hecho de que o sea, no le practicamos, ninguno pensó, bueno, practicar el aborto ahora. El aborto bajo ciertas condiciones. Yo Exacto. decía en ese momento, si una mujer es violada, por ejemplo, yo entiendo que debe ella tomar la decisión de si lo tiene o no lo tiene. Porque ¿qué es lo que sucede? De mantener a esa mujer en el embarazo pueden crearse una serie de situaciones que al final, ¿quién es que tiene que luchar única y exclusivamente con ella? Con esas situaciones es ella. Y yo decía en ese momento que también el tema de la violación es la que yo creo que es más floja de las tres causales, en el sentido de que argumentando podemos hacer como hizo por ejemplo Roe, que dijo, bueno, yo lo tengo y lo doy en adopción, pero por ejemplo cuando la vida de la madre está en peligro, Exacto. tú dices, ok, ella permanece con su embarazo y puede ser que mueran los dos, o ella aborta y por lo menos se mantiene. Que el problema con esa causal es que si nos vamos a las estadísticas, hay muchos médicos que comentan el hecho de que es muy extraño que en nuestros tiempos te peligre la vida de uno o del otro. ¿Sabes? Como que tú siempre podrás salvar a las dos y en caso de no, siempre la de la madre se le hace más cómodo salvarla. Sí. Y por
Estamos volviendo al Oye, tema por de lo normal la van a salvar, o sea que... es que está no es bien, por estadísticas, una o dos que se hayan muerto ya sustentan. Sí, Pero que una o da dos. lo mismo. ¿Tú pero crees el que con el caso- aborto legal el- no mueren mujeres? Sí, también? pero O sea, el caso... Y una o dos sigue siendo Pero el mucho. caso... Pero hay- eso, pero- eso es algo, eso, como hay un adagio que dice que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Si usted se somete a un aborto por ningún tipo de razón y usted se quedó en eso, usted se lo buscó. Pero cuando estamos hablando de que cualquier forma, una persona, por ejemplo, una menor, que su cuerpo todavía no está preparado para dar a luz, yo no estoy de acuerdo con que la obliguen. Sí, pero... Y ya eso lo habíamos comentado. Y es antes. que, No, claro, porque lo es- discutimos bastante. Sí, no, y es que hay muchos puntos de vista, porque a todas las causales le vamos a encontrar un requisito. Por ejemplo, Francine planteó algo que lo hablamos en ese momento, y era que, por ejemplo, cuando se descubre que el niño viene con una malformación que es inviable con la vida, es decir, que va a morir en cualquier momento, creo que a una familia de Francine le pasó algo, y al final fue, qué sé yo, una mala evaluación Un mal médica, diagnóstico. un mal diagnóstico médico, y se da, pero por ejemplo se dan otros casos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, y es el tema que yo veo más grave con el tema del aborto? Que mientras que no se toma una decisión, los abortos clandestinos van a seguir, y van a morir a lo mejor más niños y más mujeres de si se pone, por ejemplo, el aborto, que usted tenga, porque eso está demostrado. No, lo que está demostrado es que en los países que han legalizado el aborto aumenta la cantidad de abortos. Sí, Entonces, al pero final Ángel, va a morir pero más Ángel, niños si está legalizado. sí, pero óyeme, eso se da ¿Tú sabes porque cuánto? hay Es que el problema es registros. que lo que se, exacto, porque lo que se hace en la casa no lo van a ir a tirar al periódico. Exacto, y los registros. Pero, oye, no vamos a profundizar también en ese tema. Ok, el caso fue que se anuló esa sentencia. ¿Qué era lo que pasaba con la sentencia? Porque si nos metemos en el tema del aborto, nos van a las 9 vamos a llegar nosotros aquí. Yo estoy aquí que nada más lo miro a ustedes. Como aquí somos dos contra dos, porque yo estoy del No, lado de Ángel. 2,5 bueno, 2,5 contra 1,5. Sí, porque tú dijiste que estaba de acuerdo con una, ¿no? En aquel tiempo ella estaba de acuerdo Sí, en con aquel una. tiempo. No sé, Pero, porque uno tiene no, derecho a cambiar y de que- opinión. No, y que ella tiene Pero ella estaba de acuerdo todo con derecho una. de cambiar de opinión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos? Un país tan grande, tan diverso, con una cultura tan diversificada. En ese momento, esa sentencia se convertía, qué sé yo, en a lo mejor una sentencia sin precedente, o lo que se llama que una jurisprudencia que se podía tomar como ejemplo para futuros casos. Entonces, ¿qué sucede? Se planteó esa situación y en ese momento se le dio ganancia de causa. El Supremo de Estados Unidos toma esta decisión de revocar esa sentencia, pero Estados Unidos es un país tan diverso, la manifestación y todo lo que se va a venir, porque ese es un tema que todos los países del mundo vamos a tener que planteárnoslo en algún momento. O sea, nosotros como sociedad aquí en la República Dominicana vamos a tener que en algún momento sentarnos y concientizarnos todo, y el Estado va a tener que tomar una decisión. Yo entiendo que imperan muchísimas cosas, que independientemente de que el aborto se legalice, van a seguir pasando situaciones. Si no se legaliza, van a seguir pasando situaciones. Ahora, se va a tener en algún momento que tomar la decisión que más le convenga a la sociedad. Pero, o sea, a lo mejor es una buena medida, porque en Estados Unidos, ¿sabes? Al ser un país tan diverso, tan amplio, pasan muchísimas cosas. A mí me sorprendió porque regularmente cuando se toma una decisión de unos tribunales a tan alto nivel en Estados Unidos, es difícil que se le dé para atrás, y menos con temas tan controversiales como Pero ese. también, o sea, aclarar que creo que no lo dije, o no sé si lo dije y lo dije muy rápido y no lo tomé en cuenta. No es que ellos están diciendo que el aborto ahora es ilegal. No. Ellos Eso, están obviamente. pasando el derecho a cada estado a que legisle, ya sea a favor O en contra. Claro, Exacto, porque que sea eso- autónomo de cada estado porque Exacto, de lo que hacer- pasa era que esa decisión fue una decisión en ese momento federal. Exactamente, Que no fue una que ya decisión abarcaba todo y estatal. nadie podía decir Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, yo me curo en salud, porque yo le estoy poniendo un freno, a lo mejor, o le estoy pisando el acelerador, a algunos estados, a otros le estoy poniendo un freno, pero desde el punto de vista del derecho, eso es correcto. O sea, Estados Unidos tiene el derecho, que en su legislación decir, bueno, eso se aprobó en aquel tiempo, ahora estamos viviendo otro escenario, bueno, vamos a echar esto para atrás. Pero yo lo que veo que esa sentencia, aunque de momento le dé ganancia de causa al tema de la provida, va a crear una situación en la que va a volver a haber un enfrentamiento. No, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me surge esta duda ahora. Si, por ejemplo, Texas, el estado de Texas, no
no va a tener la legalización del aborto como tal, pero la Florida sí lo tiene. Entonces una persona que vive en Texas, que es ilegal realizarse un aborto ahí, puede viajar a la Florida. Antes sucedía así. Por ejemplo, Nueva York fue uno de los primeros estados que legisló a favor del aborto. Y de muchos otros estados viajaban a Nueva York y se lo practicaban. Lo que pasa es que, como dicen ellos, no todos o no todas tienen quizá la economía o el acceso a hacer el viaje para poder tenerlo. Entonces, eso frenaría una gran cantidad de los que no pueden. Y qué caro hacerse un aborto, un procedimiento de aborto. Mira, es un tema complicado. Es caro hacerse un aborto asistido. Porque hay gente que ve más pago que yo no sé ni qué país. No, claro, pero lo que te digo también es, como dice Ángel, que es también una forma de restringir el tema del aborto. Por ejemplo, ese tipo de procedimientos médicos a lo mejor no lo cubre seguro, no lo puede hacer esto. Y hay gente que dice, coño. Y que la salud en Estados Unidos es demasiado cara. Costosa. Tú te vas por un dolor de cabello y cuando viene a ver paga $1,000 y pico, $2,000 y pico dólares por si tú no tienes un seguro. Si no tienes un seguro, imagínate. Realmente es un poquito. Pero es un tema interesante que a lo mejor con todo esto que estamos viviendo, y más aquí en la República Dominicana, mucha gente lo ha pasado por alto. Y siempre es bueno mantenerse informado de todo este tipo de cosas, porque esas son situaciones que, por ejemplo, se dan en Estados Unidos, pero tienen una repercusión internacional. Claro. Porque eso marca una tendencia de cómo, por ejemplo, los países deben irse comportando sobre este tipo de temas que son tan controversiales y que generan tanto morbo y tanto interés, porque es bien sabido para todo el mundo que hay un sinfín de instituciones que apoyan el tema del aborto. Aquí hemos tenido ese tema. Por ejemplo, aquí hay una ley que no se ha aprobado única y exclusivamente porque aquí no nos hemos puesto de acuerdo con el tema del aborto. Un código completo. Así es. Señor director, me dice aquí Fiordalisa que mi micrófono no se escucha muy bien. Yo espero que ahora que yo lo estoy agarrando, ella me esté oyendo. Bueno. Este es un tema realmente muy interesante. Vamos a ver este tema en lo que es los próximos días, la próxima semana, porque una cosa va a traer a la otra. Ahora los estados van a comenzar a trabajar en esa parte, muchos van a legalizar, otros no van a legalizar, y va a ser un tema que realmente lo vamos a tener que escuchar y que repetir y que ver en lo que son las noticias internacionales. Así que yo pienso que con esto ya cerramos la parte de este desahogo. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de su programa ¿En serio?